cuando la mujer en verdad es más emprendedora que el hombre. Eso es algo muy interesante. Cuando veía la data, Tienda es un software, es como un Shopify para mujeres emprendedoras. Y cuando veíamos la data decíamos, oye, la mujer 60 es más emprendedora, 60% mujeres emprendedoras, hombres 40. Es una locura. Entonces las mujeres son las que emprenden al final. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se nos complica tanto administrar nuestro dinero o por qué a veces tenemos miedo a emprender? El día de hoy vamos a hablar de educación financiera y emprendimiento. Específicamente vamos a ver qué está pasando en el Perú con la innovación y el emprendimiento y vamos a analizar cómo esto está siendo formado desde las escuelas o no, qué podríamos hacer, cuáles son las limitaciones, para efectivamente motivar a los estudiantes a pensar en ser emprendedores tal vez. Para ello, el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. El primero es Daniel Bonifaz. Él es emprendedor, fundador y CEO de Cambista y comunicador en redes sociales. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerte por aquí. Y también nos acompaña, para darnos el punto de vista más especializado de la educación básica, nos acompaña Paola Paico, quien es directora de Desarrollo Institucional e Innovación Educativa en los colegios Saco Oliveros y además es fundadora de Nexted. Bienvenida, Paola. Gracias por la invitación, Carla. Emocionada de estar aquí. Y estamos muy emocionados de hablar de este tema porque creo que no es un tema del que se habla suficiente y de hecho contextualmente hoy recién se ha comentado que en 2025 se quiere en la currícula nacional poner educación financiera. Y aquí hay muchas preguntas, entonces vamos a enfocarnos un poco a hablar de todo o intentarlo en los minutos que tenemos de este podcast. De acuerdo al estudio Emprendedores en tiempo de inflación, realizado por Ipsos, el 54% de encuestados indicó haber iniciado su propio negocio. Sin embargo, sabemos que hay modalidades distintas de cómo se inician los negocios. Tenemos aquí diferentes caminos. Y lo que nos preguntamos es cómo esto es formado, surge, es motivado desde las escuelas o no. Entonces, lo primero que vamos a comenzar es hablando de motivación, precisamente. Daniel, cuéntanos, ¿cuál fue la motivación que te llevó a emprender? ¿Cuándo dijiste, quiero iniciar mi negocio propio? ¿Por qué ese negocio? Cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que fue antes de... Cuando yo estaba en la universidad emprendí mi primer negocio, que fue Cambista, a los 26 años. Pero yo tuve un atraso entre comillas. Yo estudié filosofía y teología 5 años. Yo iba a ser sacerdote. A los 18 me metí a estudiar para ser sacerdote hasta los 23. ¿Sabes que mi pregrado fue en filosofía también? Ah, sí. Y luego derivé totalmente otro camino que es Qué tecnología buena. y educación. La filosofía es linda, la filosofía es linda. Yo de hecho, me metí bien chico y me di cuenta que, oye, sentía un poco de encapsulado y dije, quiero hacer cosas por el mundo, pero quiero hacerlo fuera, en el mundo, metido. Y es ahí donde yo salgo a los 23 y tenía que retomar la universidad. Entonces, un poco mi frustración personal era, tengo que hacer toda una línea de carrera, que lo normal, que es practicante, analista, coordinador, y así llegar hasta algún momento de una carrera profesional un poco más avanzada. Y dije, no, la verdad no la hago, seguir avanzando todo eso. Y ahí dije, yo quiero emprender. O sea, yo cuando tú me preguntas cuándo empezó esto, dije, por este motivo, porque quiero ir un poco más rápido, por un lado, y por otro lado con este bicho de querer aportar algo a la sociedad. O sea, porque para mí un negocio es eso, un negocio es encontrar un problema, resolverlo y hacer ese negocio sostenible sin necesidad de tu tiempo, ¿no? Y así fue. O sea, vi el problema que era la seguridad respecto al tipo de cambio, que cuando tenía que cambiar o iba al banco o iba a la calle, ¿no? En la calle era súper inseguro y el banco era muy caro. Entonces yo dije, ¿por qué no hay una opción igual de segura que el banco y al mismo precio de la calle? En verdad fue bastante simple. Y empezamos a probar en el mercado y es ahí donde sale, ¿no? Pero ese fue como el aporte que siento que en ese momento necesitaba hacer
para ver, oye, sí se puede hacer algo por el país a nivel financiero, por ejemplo, con la tecnología, ¿no? Y ya, eso fue después, hubo otros proyectos, ¿no? Qué interesante el enfoque, porque a la mayor parte de personas, y esto también puede ser un prejuicio, ya me contarás más, que se le pregunta por qué hacen un negocio, te dicen para ganar dinero. Claro. Y tú has dicho específicamente para resolver un problema que se identificó en la sociedad. Y en este sentido, Paola, ¿cómo crees tú que funciona el espíritu emprendedor en el Perú? ¿Que se orienta más a resolver problemas, que se orienta más a ganar dinero? Qué bueno. ¿Y cómo crees que ese espíritu en realidad se está formando o no desde la educación? Si vemos a través del tiempo, nosotros como que venimos de antepasados guerreros, luchadores, pero sobre todo que se adaptan, porque hemos pasado por muchas etapas y ya nosotros que estamos como que aquí ahora como de, no sé, pues en mi caso como de los 80 para adelante, ¿no? También hemos tenido que adaptarnos. Y todas esas etapas que hemos vivido, entre fuertes y también complejas, ¿no? En todo sentido, ha hecho que ese espíritu se pueda desarrollar, ha hecho que ese espíritu se pueda manifestar, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, detectando básicamente las oportunidades, como dice Dani, o sea, las oportunidades están a veces ahí, a la vueltita, pero siempre quizás lo hemos hecho con un temor y empezando por cubrir necesidades, de repente nuestras primero, de oye, no encuentro trabajo, y otros también que ha cambiado ese pensamiento porque antes era como que, bueno, voy a emprender porque tengo que ganar dinero, pero ahora está más también como, ya no quiero tener un jefe, no quiero tener un horario fijo, y emprendo. Es bien interesante y de hecho me hace cuestionarme un montón de cosas, como, o sea, haciéndolo primero. ¿No crees que de repente, y no sé, Daniel, ¿tú qué opinas? Que de repente el hecho de basarnos en decir, claro, como los peruanos o peruanas somos naturalmente emprendedores, por eso nos enseña a emprender. Porque se asume que tenemos ciertas competencias naturalmente desarrolladas, porque somos ingeniosos, porque podemos coger una carretilla y sobrevivir. Y por eso nos enseña a emprender de repente, o por eso nos enfoca mucho en darle las herramientas a las personas para que tengan el punto de partida de cómo analizar bien un mercado y este tipo de cosas, y no se ha priorizado de repente por eso en la educación básica y universitaria. No sé qué piensan ustedes. Sí, a mí me gusta mucho lo que dices, o sea, de hecho leí hace poco un estudio, creo que es el mismo Arellano mencionaba que somos el país más emprendedor del mundo, incluso más que India, más que México. Wow. Somos el más emprendedor del mundo definitivamente, por este carácter recursero, picaresco, creativo. Y, o sea, yo personalmente lo que he visto, por lo menos, o sea, yo empecé a crear contenido de negocios, de hecho, después terminé de escribir mi libro, se llama La Fórmula para Emprender, porque escribí el libro porque dije yo necesitaba esta guía práctica para empezar a hacer algo, ¿no? Esta estructura, que es lo que falta. Y por otro lado, lo que sí he visto en la experiencia de los emprendedores con los que he ido atendiendo, es que saben cómo empezar. Por ejemplo, tú pones una marca de ropa. Ya sabes dónde tienes que ir a Gamarra a buscar proveedores, buscas a buen costo y lo vendes un poco más caro. Saben que tienen que hacer compra-venta, comprar barato y vender caro, ver la oportunidad, poner una marca. ¿Saben la dinámica? El problema es después. Sí. O sea, saben empezar, pero no saben sostenerlo y no saben escalarlo. Claro. Entonces están estancados. A veces en asesorías con emprendedores me dicen, Daniel, tengo 15 años en negocio y sigo metido en la parte operativa. Entonces, interesante porque bacán, empezaste, creaste una marca, pero ahora ¿cómo das el siguiente paso? Entonces, ¿cómo justamente los stakeholders o grupos de interés se relacionan de tal forma que puedes hacer escalable el negocio, ¿no? Que a veces hay distintos jugadores que juegan en la pelea, en el contexto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Cambista están los bancos. Los bancos que son los 4 más importantes del Perú. Y a mí al comienzo yo empiezo y ¡pum! Me cierran las cuentas. Entonces yo voy y ¿a quién me quejo? ¿No? Está la SBS, pero la SBS con los bancos. Entonces tú dices, ¿qué hago? O sea, hay un esquema que no permite a ese espíritu creativo salir adelante a veces. Y no solamente externo, sino del mismo emprendedor que no tiene esa estructura. Entonces creo que es de los dos lados. Como que no se muestra bien el camino, ¿no? Y aquí es que, o sea, por ejemplo, Más Educación P también es un emprendimiento que inició en 2021. Y
Y aquí fueron varias preguntas, ¿no? Y por ejemplo, nosotras que no estudiamos pues, administración, no estudiamos esto, y te hablo una pregrado de filosofía con máster en educación y desarrollo internacional, decidió emprender. ¿Y cuál era el camino, efectivamente? O sea, ya, ¿por dónde empiezo? Identificando una necesidad, etcétera. Pero luego, ¿cuáles son los mecanismos para avanzar, para crecer equipos, para formalizarnos? Lo cual también es parte del eje de la sostenibilidad de tu emprendimiento y del impacto hacia el país. Entonces, aquí como que son varios elementos y que por eso nos viene la pregunta de la que vamos a hablar más adelante y con más énfasis, es qué podría estar haciendo la escuela y la educación superior para dar estas herramientas. Porque ya Daniel las da en sus redes, Paola las da en su formación, pero ¿podríamos estar haciendo algo desde niveles anteriores? Y en este sentido, Paola, quería preguntarte, desde los colegios donde tú trabajas, pero también desde el contexto mayor de la educación peruana, pensemos en la escuela pública sobre todo, ¿qué está haciendo la escuela para formar estas herramientas que nos faltan para complementar el espíritu peruano emprendedor? Sí, bueno, en el caso de los colegios privados, cada colegio tiene una característica de adaptabilidad de la currícula, ¿no? Entonces hay colegios que sí enseñan, tienen el curso de emprendimiento, reemplazando a lo que, bueno, en algún momento nosotros llevamos computación, Claro. o educación para el trabajo, ¿no? O sea, la educación para el trabajo justamente tenía esa misión, ese objetivo, que el estudiante salga del colegio con habilidades para que pueda desenvolverse en la sociedad y ganar dinero, ¿no? Mientras su vocación se desarrolla, porque también pensemos que un adolescente ahora de 15, 16 años que acaba el colegio, pues se enfrenta a la gran decisión de su vida de qué voy a estudiar, ¿no? Entonces, en ese caso, los colegios sí tienen la flexibilidad de adaptar su currículo y tener un curso. Y ahora el Minedu ha propuesto que el curso de educación financiera debe ser obligatorio en los colegios. Pero, o sea, hay que darnos cuenta que no es solamente plantear. O sea, Correcto. no es decir, obligatorio. Que haya. Ahí está. Claro. ¿Qué hay? ¿Cómo? Ya. La pregunta siempre Y será los profes, ¿cómo? o sea, y la capacitación, Y los Sí. recursos. y los recursos, y entonces, y los proyectos, y todo. O sea, y nos da como la idea del mundo, de nosotros que estamos en el mundo de la educación, preguntarnos otra vez. O sea, otra vez unos añitos y luego ¡pum! ¿No? Entonces, pareciera como que las políticas educativas fueran pensadas solo por los 5 años de gobierno y no a un futuro largo plazo. tan grande, ¿no? Viendo que el niño entra a los 3 años a la escuela básica regular y sale a los 16. O sea, tenemos 13 años para formarlo. Y eso no lo estamos viendo de esa manera. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Como la cadena de colegios que somos, ¿no? En Saco Oliveros. Hemos hecho una alianza estratégica con Centrum. Yeah. Bueno. Sí. ¿Y qué hace? Centrum nos da a los profesores la plataforma y lo más importante, la currícula. Y nos dice, bueno, pues en este caso nosotros vamos a trabajar, hagamos una convocatoria y seleccionamos a los estudiantes que tienen ideas de negocio, pero también negocios familiares, porque esa es otra característica del emprendimiento peruano. Sí, la mayoría son ¿no? familiares. La mayoría son familiares y entre el hijito, el niñito, la mamá, el abuelito, todos, o sea, es una característica. Entonces, en ese caso, pues lo que hemos hecho es, ok, traigan sus ideas, o también quienes quieren como que inclinarse para administración, negocios internacionales, y hemos seleccionado, ¿no? Súper chévere para que vivan desde el colegio las ideas como de la universidad, 4º y 5º de secundaria. Reciben una carta, ha sido seleccionado para el programa, se emocionan ellos y les mandamos también a los papás, Claro. porque hay que entender que el papá debe estar involucrado en la parte educativa cuando son como que adolescentes, ¿no? ¿Y este programa lo llevan en horario curricular o No, extracurricular? extracurricular. ¿Por qué? Porque está fuera, las clases son por las noches, o sea, estaban tan emocionados los chicos que nos contaban y nos daban el feedback de que se sentaban ellos, porque es virtual, pero también sus papás o también alguien de la familia. Entonces, porque el enfoque es netamente desarrollo de negocios, de ideas de emprendimiento y todo. Entonces, eso hemos hecho nosotros.
A la vez, también Centrum nos está guiando con la capacitación para nuestros profesores para que el curso de educación financiera no sea el guerrerazo, sino al contrario, la estructura de la que tanto hablamos, ¿no? O sea, que no sea una cuestión de a la que venga, sino más bien, mira, esto se está dando, esto es importante, así sería como que el camino, y qué mejor que buscar aliados. O sea, si tú no lo puedes hacer solo, Sí, el aliado es el que te va, ya Centrum, ¿cuántos años tiene? claro. ¿No? Claro. ¿Cuántos años tiene en el camino? Entonces, ahí empalmamos. Es muy interesante lo que comenta Paola, porque claro, yo a mí la primera, cuando dijeron educación financiera para todas las escuelas del Perú en el 2025, que además es en 4 meses, el inicio del año escolar, o 5, lo primero que se me vino a la mente es quién lo va a enseñar. ¿Y qué va a ver ahí? ¿Cómo van a implementar? Claro, hasta el qué es como coge una currícula que se está usando en educación pública en otro lado, le da una adaptación Claro. y ya está. Eso lo pueden trabajar como ministerio, ¿no? Y con regiones. Pero el problema es cuando todas estas políticas que son curriculares o planes de estudio llegan a las escuelas públicas, ¿quién lo va a enseñar? Entonces, por ejemplo, dentro de mi experiencia, yo en un momento dirigí la Política Nacional de Inglés. Ujú. Lanzaron la Política Nacional de Inglés, lanzaron todo. Solo 30% de los docentes que enseñaban inglés hablaban inglés. Wow. Entonces, ¿qué hacían? Eran docentes de matemática, de educación física, que les sobraban horas y los ponían a enseñar inglés. Entonces yo pensé, ¿cómo van a hacer con educación financiera? Y si es una competencia tan básica para que los chicos se desarrollen, ¿quién lo va a enseñar? Y en esta línea, claro, lo que Paola comentaba de las alianzas es súper importante. En el caso de la escuela pública, alguna vez ensayaron alianzas con CEPROS, alguna vez CEPROS son los centros técnicos de formación, alguna vez de acuerdo a las necesidades de cada región, ¿no? Entonces, eso es una idea bien interesante. ¿Qué más podemos estar haciendo? Por ejemplo, desde tu experiencia como escolar, ¿sentiste que tus docentes te orientaron en esto? ¿O qué te hubiera gustado ver en tus docentes y en tu formación? O sea, yo vi algunos problemas ya, bueno, en el colegio y de ahí en la universidad, pero me imagino que son similares en algún sentido. Una es, bueno, tenía un curso de todos en mi año en tercero de secundaria que era espíritu emprendedor, ¿no? Y que tenías que hacer un proyecto, un emprendimiento y venderlo, y hacías alfajores, cositas estas que se colgaban, ¿no? Era divertido. Y era Almohaditas, así en el almohaditas, sí, colegio. sí, o sea, había esta como esfuerzo que a mí me gusta mucho, que es el esfuerzo práctico. Claro. Y acá viene un poco mi crítica con la falta de práctica, porque tú mismo lo dijiste, o sea, ¿por qué no hay unicornios en el Perú? Hay un libro que me encanta que se llama Crear o Morir de Oppenheimer, que él lo analiza, y él dice, oye, en Estados Unidos, donde hay estos unicornios, hablan de sus fracasos como si fuera, oye, tuve de nuevo fracasos y voy por mi 10º emprendimiento. Así es. Esa cultura de fracaso no hay. Acá hay poca tolerancia al fracaso. Entonces, desde los exámenes, desde que cómo te evalúan los exámenes, oye, si jalaste, piña. Entonces, esa cultura de probar y fracasar no la hay ni desde los colegios, porque claro, ¿a quién premian? Al que la hizo, pero no al que más aprendió Claro. en el fracaso. Es que se evalúa aquí todavía, a pesar de que tenemos evaluación por competencias, todavía se evalúa el resultado en el 100%, proceso de aprendizaje 100%. y la evaluación no es todavía formativa. Entonces, Así eso es. es algo básico. Y en la universidad, otro problema que yo veía era, porque yo estudié en la universidad y a la par trabajaba, o sea, creaba el negocio cambista, y yo estaba bien frustrado porque las mallas curriculares se trabajan a 5 años, y el mundo ya no cambia en 5 años. O sea, la tecnología ha hecho que todo avance más rápido en Súper tiempos rápido. cortos. Tú no puedes tener una malla curricular fija sin moverse en estos tiempos. Entonces, personalmente, yo veía lo que mientras que le trabajaba, marketing digital, por ejemplo, ya estaba viendo cómo hacer estrategias de posicionamiento orgánico, Facebook Ads y todo. Toda la cuestión marketing digital, acá estaban existe la posibilidad de que tengas una página en Facebook, ¿no? O sea, yo decía, No, puede una ser. web, una web. No puede ser. O sea, no puede ser que esto lo vea como una pérdida de tiempo con respecto a lo práctico. Claro. Es que el desfase Eso. viene, yo te digo, por los docentes. Es que, bueno, tengo como una cuestión, una teoría nada más. No es algo como que lo leí en algún lado, no solamente como que se me apareció. Es que nosotros venimos de un momento somos como la generación de que mejor no lo hago a romperlo. Ujú. Porque cuando yo era niña,
tener un televisor en la casa era un esfuerzo de años. No habían tarjetas de crédito, no había todo. Y entonces que si yo ni siquiera podía prender el televisor yo, porque lo vaya a malograr. Entonces tenía que venir mi mamá, prenderlo, bajarlo y yo, ¿no? Entonces nos hemos formado generacionalmente al, pucha, ni lo toques porque la malogras. Y si lo malogras, cuesta caro. Claro, ¿no? Y el emprendimiento es la cultura del Es lo contrario. Exacto, es lo contrario. Prueba, Del quiebra, y luego vas a ver malógralo, por dónde no es. quiebralo. Ensayo Y y error. entonces, con eso han crecido la mayoría de profesores y la mayoría acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y ahí tú notas como que lo que pasó en la pandemia fue esa disrupción completa Sí. que acuerdo. trajo una revolución a los profes, al status quo, de incluso decir, oye, todo lo tenemos mapeado, por si acaso, terminas del colegio, vas a la universidad, trabajas y el éxito. Eso revolucionó completamente, De acuerdo. porque ahora te das cuenta que los chicos, desde 12, 13, 14, tienen su TikTok, sacan a relucir su talento Sí. y que empiezan a ganar dinero. Sí. Y las redes sociales, que espero hablarlo más adelante de repente, pero las redes sociales ahora son como que el foco de los emprendedores. Sí. Sí, es Y- una herramienta muy útil. Sí, ¿no? la pandemia, pues. Y ahí es el miedo que venía también de los profes de, ay, la educación virtual, que no sé el Zoom, que son. Pero es que, o sea, vino eso y ¡pa! Te empujaron a la piscina sin saber nadar y Sí, claro. ya, pues. Bueno. Es súper interesante la mirada porque efectivamente conocemos y sabemos que el rol más importante para transformar el aula, para ir con la práctica, para integrar lo nuevo, es el rol del docente. Así es. Sin embargo, vivimos en un país en el que al docente se le carga con todo, especialmente al docente de la educación pública. Entonces tenemos un docente que por un lado le están diciendo, sí, aprende emprendimiento, por otro lado, oye, aprende redes sociales, oye, por otro lado, Es un pulpo. tienes que ver socioemocional, pero también tienes que hacer esto, y hay un programa STEM, y hay unas nuevas competencias de esto, y educación cívica, y no sé qué. Wait. Entonces son personas, y acá por eso es bien importante hablar, yo creo, y siempre rescato esto, del sistema educativo, ¿no? Claro. Entonces, Sí. si queremos un docente así de fortalecido, que es a lo que deberíamos estar aspirando, especialmente para las zonas más vulnerables, necesitamos un docente que se le den los recursos, que se le dé la formación, que se le dé espacio, tiempo pagado para formarse y todo esto, ¿no? Entonces es un cambio en el sistema, ¿no? Y para que esto se logre necesitas pues una gestión escolar que apoye al docente, que en colegios privados eso suele funcionar mejor, necesitas unas DRES y UGELES que están en el campo, que puedan darte ese soporte para que tú como docente puedas mejorar. Y recursos educativos, ¿no? Daniel hablaba, y aquí hablamos ya de este recurso particular que es la tecnología. Daniel hablaba de cómo la tecnología se mueve tan rápido, tú de las redes sociales, que ahora es el frente más grande para los emprendedores. ¿Cómo la tecnología puede impactar y qué podríamos estar haciendo en términos de introducción de tecnología a las escuelas? O sea, ¿qué sería lo básico para potenciar el emprendimiento? No sé quién quiere... O sea, a mí me encanta lo que dijiste, Paola, de... O sea, yo no sé la verdad. Mi postura es la siguiente, ¿no? O lo que he vivido por lo menos con el tema de la innovación, de la tecnología, del acceso a la información, a la educación, que la gente ha tenido, como tú dices, en la pandemia, que tener que autoformarse rápido y escoger las herramientas que tenía para salir adelante. Entonces, hay un problema que es que las grandes empresas o grandes sistemas, por así decirlo, son como el Titanic. O sea, mover ese monstruo es más difícil de mover. Bancos, aseguradoras, universidades, sistemas educativos en general. Son más lentos y la tecnología avanza muy rápido. Creo que en esa diferenciación hay un gap, se abre una brecha que es ahí donde nacen los grandes negocios, ¿no? Donde se aprovechan de esa brecha. Yo más lo veo desde el lado de asociaciones. O sea, si sé que soy un Titanic, ¿cuáles son esas lanchas que van a mover más rápido a la gente? Entonces tú dices, ok, no sé, me asocio como colegio a una empresa de tecnología que ayuda a formar a programadores en mi escuela, ¿no? Entonces empiezo a generar estos hubs como que enfocados especializados en distintos programas, porque yo sé que no me voy a mover igual de rápido. Entonces tú puedes cambiar cosas, tú puedes cambiar todo el sistema si quieres, pero eso te va a demorar 20 años. Y probablemente Y no más. vas a poder. Exacto, Porque no No, y vas la a poder. frustración, la frustración ¿Y en de... 20 años qué hago? Ya Ya la cosa fue, ya cambió, fue. ya pasó. Y perdiste 20 años de generaciones que se forman. Así es. Entonces, la educación no puede parar. Nosotros estamos en contra del tiempo. No es como, Sí. a ver, chicos, espérense un ratito. Un ratito, Vamos a poner hacer el una día. reforma del sistema educativo. No, pues. Claro, claro.
Entonces es bien importante, ¿no? Y esto que Pablo también decía, si pensamos en reformas de largo plazo, usualmente están orientadas a 5 años de gestión. Sí. Entonces hablamos particularmente de herramientas tecnológicas que tal vez hoy podríamos estar usando en el aula o las familias para fortalecer emprendimiento. ¿Qué podrías contarnos, por ejemplo, de las experiencias que tienen? Bueno, mira, la tecnología ha sido el cuco. Sí. No, qué miedo. Uy, cuando vino la inteligencia artificial Me en quitan el la chamba, 2022, me quitan la chamba. oye, no, esto, no, el complot del mundo, los Illuminati, gana. Sí. No sé, tantas cosas que decían. O sea, hay tantos mitos sobre la tecnología que nacen justo del miedo. Mm. Y los que traen todos estos mitos son los que menos saben de tecnología. O sea, viene de gente que ni siquiera está metida en el medio y ya, boom, por ahí, ¿no? O sea, se les ocurrió, lo escuchó y como ahora, pues, ya no sé, pues, ya no vamos a constatar las fuentes como antes, sino que como dicen, fuente de ceviche, ¿no? Porque, o sea, me guío del TikTok, de lo que, no, en TikTok lo vi, ¿no? O sea, ¿y quién era? No sé, lo vi en TikTok, todavía bien seguro, ¿no? Fuente ceviche. Sí, o sea, es cierto. Nos hemos olvidado de, oye, ¿será un fake? Claro. ¿Será verdad? O sea, no tenemos esa capacidad de discrepar o de discernir. Espérate un ratito, será cierto, ¿no? Entonces, esto ha traído como el hecho de, no, la tecnología, pucha, no, de lejitos a veces, ¿no? Prohibamos inteligencia artificial en las escuelas, prohibamos la inteligencia en las universidades. Los chicos ya no van a pensar. Mi labor es llevar la inteligencia artificial a todos los campos educativos que se pueda. O sea, yo doy conferencias, talleres, todo pagados, gratis. La cosa es que conozcan la verdad. O no tanto como la verdad, sino que sepan, que conozcan que no es el cuco. Entonces, ¿Por qué prepandemia. crees que piensan que es el cuco? ¿Y Sí. cómo combates esos argumentos tú? Mira, justo esto que me dices va de la mano justamente con las generaciones. Pues. O sea, los chicos, los jóvenes, entre adolescentes, o sea, ellos ya son nativos. Claro. Ellos ya nacieron, ellos se rompen el celular, normal, no pasa nada, ¿no? En cambio, la generación, digamos, que son ya como de 40 para arriba, es una generación que ha crecido con miedo, con muchos miedos. Entonces, uno de los miedos que tiene el ser humano es quedarse sin trabajo y no tener para comer. Claro. Y entonces la tecnología viene a reemplazar al ser humano. Y como viene a reemplazar, vas a perder tu trabajo. Y como vas a perder tu trabajo, entonces ya tengo 45, 50, 55. ¿Dónde voy a trabajar? Nadie me va a dar trabajo. No es el que tiene 50 para arriba, no es como el chiquillo que ya está pensando en que voy a vender, me voy a gamarra, traigo... o sea, ese elemento de lo compro a menos y lo vendo a más, ¿no? Le da miedo, o sea, difícilmente. Y tampoco una persona como de 50 para arriba, rara vez observas que lance sus cosas en TikTok. Claro. ¿No? Le da miedo, no, qué vergüenza, eso es para niños, que no sé qué. Entonces, nosotros nos hemos creado nuestras propias barreras mentales que generacionalmente hacen que traigamos estos mitos con la tecnología. Cuando lo descubres, te lo digo porque una de las conferencias que di últimamente fue a una institución donde la mayoría de profesores era de 50, bueno, creo que había como de 45 por ahí, pero habían de 50 para arriba. Y, o sea, mi misión era hablarles de inteligencia artificial, pero que se enamoren de la inteligencia artificial, Claro. ¿no? Y las preguntas eran las que hice Dani, o sea, Claro. pero ya no van a pensar, pero esto, lo otro. Y yo decía, pero, espérate un ratito, o sea, cuando apareció la calculadora, Eso. a nosotros nos decían... Habían huelgas por Oye, la calculadora. ¿cómo puede Los ser? profes. Ya no van a multiplicar, ya no sé qué. Y además, yo le decía, ¿por qué tengo que aprender? ¿Acaso vas a llevar una calculadora en el bolsillo toda la vida? Obviamente no estaban pensando que existía después de cuánto tiempo un celular donde verdaderamente Pues sí. tenemos una calculadora en el bolsillo, Claro. ¿no? Y así
imagínate cuando nació la cámara fotográfica, Claro. que venía a reemplazar a los dibujos, y los artistas hicieron una huelgaza de que no, ya Claro. no puede ser. Esto es una tendencia que siempre va a pasar. O sea, la historia especialmente- no es que se repita, pero rima, ¿no? O sea, El Despertador, por ejemplo, era una carrera de 70 años. Y sí pasa, o sea, Claro. sí va a pasar que van a haber menos, o sea, la gente se va a quedar sin chamba en eso. Y esto es lo Se que iba a acabó el decir. trabajo de Despertador, Exacto. 70 años. O sea, gente despertaba para ir al ferrocarril, ir a los trabajos en la época industrial. Nació el Despertador y el trabajo de ellos se transformó. Y eran Se las personas transformó. que dejaban el Correcto. periódico. O sea, se Así transforma de alguna es. forma. El humano se adapta. Correcto. Y eso lo Eso que iba a hemos decir dicho. justo en nuestro episodio de Inteligencia Artificial, que para quienes no lo vieron está en la 3ª temporada. A un experto en educación e inteligencia artificial, a Jorge, le preguntábamos, ¿los docentes tienen que tener miedo a la inteligencia artificial? ¿Los va a reemplazar? Y él dijo, sí. Sí. Sí los va a Obvio. reemplazar. Y la razón por la que los va a reemplazar no es porque va a reemplazar la labor docente, sino va a reemplazar a los docentes que solo sean mecánicos y que no cumplan con su labor esencial, que es orientar a los estudiantes a usar las herramientas. Así es. Entonces, si yo soy la herramienta, que solo soy mecánico, y que solamente les hago sesiones ya prehechas, obviamente la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que yo, pero justamente por eso va a permitir que los docentes se trasladen a un plano en el que orienten pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial, en el que les permitan decir, no tengamos miedo, usémosla para crear. Entonces es un poco esa línea, ¿no? Entonces hay que ser súper conscientes. Sí va a reemplazar a quienes no transformen. Así es. Y en esta línea, y un poco para ir cerrando ese tema de la tecnología, Paola nos dijo los miedos. Rompamos los miedos. ¿Cómo la tecnología sí nos ayuda a emprender? O sea, desde que a mí me encanta la frase construye una vez, vende 2 veces. O sea, la tecnología lo que te permite es hacer cosas escalables a bajo costo sin que incrementen, y el incremento es marginalmente chiquitito. Entonces, no sé, yo tengo hoy día un software que te permite traquear tus hábitos, se llama My Good Week, y tengo clientes en Alemania, tengo clientes, ¿me entiendes? O sea, y la falta, o sea, la globalidad que tiene la tecnología y que yo pueda crear una vez y expandir varias veces, es algo alucinante. Y no solamente con software, sino también con información, con media, con educación. Entonces, un creador de contenido, en mi caso, por ejemplo, o sea, no solamente hay peruanos, sino hay chilenos, mexicanos, argentinos, que resuenan con el contenido. Entonces ahí se empiezan a generar comunidades sin fronteras, bajo costo, y que te permite tener exposición para los proyectos que tengas, ¿no? Yo creo que si no hubiera lanzado mi creación de contenido, por ejemplo, para el proyecto que tengo, que es un fondo para invertir en Estados Unidos, no hubiera salido porque no tendría el alcance o la capilaridad para llegar a esa gente que confía ya en mí para poder invertir su dinero en Estados Unidos. Entonces, Claro. creo que todo está a favor igual. O sea, hay un contexto tecnológico que está funcionando a favor de la gente, sí, obviamente con buena orientación. Y sí, o sea, yo soy bastante optimista al respecto, en verdad. Que sí hay un montón de problemas y dificultades, desafíos que hay que trabajar, pero más lo veo positivo. Sí, y de verdad nosotros también, ¿no? Usualmente nuestro mensaje es como rompemos los mitos, rompemos los miedos y fortalecemos el hecho de lo positivo de la tecnología, siempre y cuando recordemos que lo más importante para que funcione la tecnología es que las personas puedan usarla de la manera Que es un 100%. medio, adecuada. que Es un sean medio. conscientes Así es. que es un medio. Exacto. Y lo que ahora estamos, ¡pum!, la data. Claro. O sea, lo que te da la tecnología es la data. El no estar cieguito de, será por aquí, Claro. tantear, sino datos, análisis Claro, de la datos. evidencia, Sí, claro. y lo que dio videoconferencia, o sea, Meet, Zoom y todo, es que no necesitas estar en el lugar Así es. para poder llegar a muchas personas. Vemos entonces que las oportunidades para emprender y la motivación para emprender es fabulosa, pero las brechas también lo son. Particularmente tenemos una brecha de la que queremos hablar hoy, que es la brecha de género para emprender. Hoy, de los emprendedores registrados, cerca del 30% solamente son mujeres en términos de liderar un emprendimiento y se identifica por los contribuyentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando, Paola, con la mujer y el emprendimiento en el Perú? Otra vez, históricamente. Pero bueno, me voy a enfocar algo preciso. Quiero hacer como un paralelo de lo que escuché a una amiga que es María Alejandra de
así como le damos los prompts o las instrucciones a los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿no? Tenemos una estructura y le damos la instrucción y la inteligencia artificial nos da una respuesta. Han sido muchísimos prompts que han venido a la cabeza y a los cerebros de las chicas, de las mujeres. Si no tienes hijos, si no te casas se te pasa el tren, tienes que aprender a cocinar. Esos estigmas, ¿cierto? Estigmas que la sociedad te pone. Y, o sea, cuando uno rompe eso, se enfrenta primero a la abuelita, a la mamá. Y en la propia culpabilidad también. Y uno piensa que está haciendo las cosas mal. Entonces la mujer es la que tiene que hacer... O sea, la Mujer Maravilla es una zapatilla, es el chancay de A20 a lo que la mujer tiene que hacer verdaderamente, porque tiene que estar pendiente de los hijos, porque si no sufren de ansiedad, porque si no sé qué, que pendiente, que aquí, que allá. Lo segundo es ¿no? En una cuestión de repente que tiene que llevar la casa bien, las finanzas. Y tiene que hacerlo todo bien. Sí, y todo bien, porque si no, su matrimonio, si fracasa es porque es la culpa de la mujer y porque tienes que tener feliz a todo el mundo y encima exitosa con tu trabajo y tu emprendimiento, ¿no? Y like. Entonces, y salir linda en redes. No, y de hecho, y aparte que, o sea, con un cuerpo, todo mejor, y lo físico y todo. Entonces, eso hace que la mujer se detenga a decir, ¿de verdad quiero así una vida tan acelerada o no? Mejor me caso, mis hijos, mi casa. Y entonces es mi casa porque ese es lo primero, lo más importante. Y no digo que no, pero la cuestión es que si tú deseas conocer la actualidad, tienes que buscar el origen. Claro. Y el origen son los benditos prompts de que... ¿Y qué hacemos para romper esos estigmas? Ay, eso me gusta. Eso me gusta. Una vez me preguntaron, si tu vida fuera una película, ¿cómo le pondrías? Y yo le dije, bueno, creo que la loca que vive en mí. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo, porque hay que estar en la sociedad, hay que estar como loca para enfrentarse y decir, yo sí puedo, empoderarte tú misma, porque ahora hay un montón de canales y todo lo demás, pero creo que eso es el mindset de cada uno de nosotros. O sea, piensa que sí vas a poder, que esto es una cuestión cultural, pero que por encima de esto está los referentes internacionales y que nosotros tenemos toda la capacidad de que podemos salir adelante y la cuestión simplemente es rodéate de personas, busca autoaprendizaje, tanta información que hay ahora en YouTube, aliados como, oye, si lo necesitas, ándate a terapia, ¿no? Si tú tienes con quién hablar, entonces la mejor forma es crear tu mindset. Claro. Y como lo decimos en Saco Oliveros, mindset helicoidal, ¿no? Siempre creciendo, buscando el mejorarse uno mismo. Claro. Interesante, ¿no? Referentes. Nosotros siempre hablamos de que para poder cambiar el chip de las mujeres tenemos que darles referentes. Referentes en emprendimiento, referentes en ciencia si queremos que se vinculen a STEM, referentes en tecnología, porque la tecnología no solo está hecha por hombres, etcétera. Entonces, y aquí es bien importante cómo le permites a las niñas y adolescentes particularmente tener un contexto que les dé esos referentes. Y aquí podríamos introducir los referentes en el aula, por ejemplo. Daniel, sobre este tema particular de las mujeres, yo sé que tienes un emprendimiento que promueve. Sí, es bonito. O sea, de hecho, creo que, o sea, el que hayan negocios enfocados en la comunidad de mujeres es muy importante. De hecho, hay un banco dedicado solo a mujeres, taxis solo de mujeres, Tiendada, por ejemplo. Perú, ¿no? Ahorita en Perú recién están llegando. Los taxis. Sí, taxis de mujeres, Bien. pero el banco todavía no, en México. Ha salido un banco mexicano para mujeres. Y ahorita Tiendada lo que lanzamos fue por esta brecha justamente y por a veces poca atención a este empoderamiento emprendedor de la mujer, cuando la mujer en verdad es más emprendedora que el hombre. Eso es algo muy interesante. Cuando veía la data, Tiendada es un software, es como un Shopify para mujeres emprendedoras. Y cuando veíamos la data decíamos, oye, la mujer 60 es más emprendedora, 60%
mujeres emprendedoras, hombres 40. Es una locura. Entonces las mujeres son las que emprenden al final. Y este carácter emprendedor que se necesita en todo, o sea, que tiene estas particularidades de la mujer, se necesita en todo el sistema. Ujú. Y creo que van a empezar a nacer estos negocios que potencian esto, ¿no? Y por el lado, sí, creo que lo que dices, a mí me encanta un libro de Carol Dweck que habla de la mentalidad de crecimiento, Mindset se llama el libro, es lindo, y es un libro en el que dice, ok, tienes dos opciones, o la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija, ¿no? La fija es aquella que ve todo como de repente, todo feedback como un ataque, como que quiere resaltar sin ningún tipo de esfuerzo. La mentalidad de crecimiento es aquella persona que está todo el tiempo creciendo, cuestionándose a sí misma también, pero para crecer. Y creo que tiene que ver más con eso y cómo los negocios, las empresas o las grandes innovaciones empiezan a atender a distintos puntos donde las mujeres enfrentan estos problemas, ¿no? Ujú. Y yo le veo también, una vez más, optimismo al tema. O sea, creo Sí. que va cambiando la cosa. Lo pongo empíricamente con mi esposa, ¿no? Por ejemplo, ya, no sé, el tema de la crianza de los hijos, ¿no? Creo que ha cambiado. Yo veo, o sea, independientemente, creo que no hay que juzgar de forma anacrónica la historia, Ujú. porque cada uno tuvo su contexto. Pero, por ejemplo, yo veo, comparado con la época de mis abuelos, cómo era la dinámica en el hogar y era totalmente distinta como es, por ejemplo, hoy en día con mi esposa. O sea, vamos a dar el 100 al tema de la crianza de los hijos, el 100 al emprendimiento. Mi esposa es emprendedora, enseña baile, mamá de 2, esposa, todo. O sea, es multifacética, como yo también soy multifacético y tenemos esas mismas responsabilidades en la casa y por igual. Claro, pero tú lo entiendes. O sea, eres ya de los que... 100%. O sea, creo está que perfecto. hay algo que está pasando, Hay una- que sí la gente está empezando a ser más consciente de eso. Falta Sí. mucho, Fu. pero le veo optimismo al tema. Sí, Súper. sí. Aquí es bien interesante este dato que decías de las mujeres emprendedoras. Sí. De hecho, en nuestras áreas rurales del país, particularmente en las regiones diferentes de Lima, que son rurales, también la data y la evidencia dice que las más emprendedoras son las mujeres. Sí. Entonces son las mujeres las que forman su negocio de artesanías, son las mujeres las que forman comunidades entre mujeres para tejer y vender productos. Exacto. Entonces a mí me parece muy interesante. De hecho, estamos desarrollando un curso para introducir alfabetización digital en sus Madre. negocios. Qué chévere. Entonces, sí, y con ese mismo optimismo de pensar, démosles más herramientas, porque además son quienes están liderando este cambio propio. Mm. Y en esta línea de hablar de herramientas, Mm. hablemos de recomendaciones concretas, pero sí, 1, 2, 3. Entonces, Paola, un poco para ir cerrando, te pido 3 recomendaciones para docentes Ujú. de cómo fomentar el emprendimiento desde el aula. Bueno, primero, recomendación 1, autoaprendizaje. O sea, Mm. que ellos busquen formarse primero ellos para que puedan luego llevarlo a los chicos, ¿no? Pero si yo no lo sé, soy inseguro, tengo miedo, no lo hago. Autoaprendizaje. 2, y esto con el autoaprendizaje hay un montón de cursos MOOC, ahora un montón de plataformas donde puedes aprender. Sí. O sea, por ese lado creo que va un autoaprendizaje. 2, el hecho de crear espacios, ¿no? Incluso a partir como que del 2015 vino una fuerte manera de tener hubs en las universidades, los hubs de emprendimiento, donde mentores te ayudaban. Entonces, la segunda es buscar con los estudiantes quiénes pueden ser mis aliados para que nos puedan ayudar a lo que no sé, tengo un experto, ¿no? Y el tercer punto siempre es la mentalidad del emprendedor de cambiar a ser el que vende algo por ahí, ¿no? Regionalmente, a buscar que la mentalidad sea emprendo esto, pero con una visión global. O sea, que no sea una cuestión local, regional, y solo para librar el momento, el rato, para tener ingresos, sino cómo puedo escalar esto a nivel global con la tecnología, con otros recursos, con aliados, ¿no? Y que las ideas surjan en el colegio, pero que se vayan desarrollando para que finalmente uno diga, realmente puedo vivir de esto, y no solo yo, sino darle trabajo a muchísimas personas
y se convierte en una economía que justo es la que estamos buscando, ¿no? De desarrollo, elemento circular, o sea, Claro. eso creo que sería desde mi punto de vista. Muchas gracias. Daniel, ahora pensemos en las y los estudiantes. Ok. Es decir, que de repente están en sus casas y dicen, a mí no me enseñan a emprender. Entonces, o a los que se motivan y tienen miedo. ¿Qué les podemos decir directamente a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes que quieren emprender? Bueno, coincido con Paola con el autoaprendizaje. Yo, de hecho, para emprender leí un libro que se llama, me compré mi librito, 50 soles, El arte de emprender 2.0, y eso me abrió la mente. Ujú. Y de ahí me quedé apasionado de los libritos. Creo que los libros son lo más accesible a la mano de cabezas que han dedicado 5, 6, 10 años a una investigación que están en esos libros. Entonces, creo que Tus definitivamente leer mucho más. 2, hay un tema que sí, o sea, el análisis parálisis, ¿no? Creo que a veces nos quedamos entrampados en, pucha, no sé si decidir esto con mi vida o decidir por acá, pero en verdad cuando uno actúa, eso se esclarece como un 90% por lo menos. O sea, cuando empiezas a actuar y a probar, empieza a esclarecerse el camino. Entonces, creo que no tener miedo de probar y ver tu vida como este aprendizaje, ¿no? No es una carrera de quién tiene éxito, sino quién aprende más rápido del mercado. Y tercer punto, creo que hablando de experimentación, es estar con este foco fuera de ti mismo. Yo creo que un emprendedor, una emprendedora son muy generosos. Son personas que nos están mirando el ombligo. Voy a trabajar para mí, y esa mirada de para mí es muy cortoplacista. Pero cuando empiezas a buscar a ver, oye, ¿qué problemas tiene esta persona? ¿Qué está pasando esta persona a mi costado? Ese es el problema que tienes que resolver y salir de ti mismo. Entonces es ser muy generoso, ¿no? Hay una serie de un doctor, no me acuerdo cómo se llama esta serie, que el doctor asume un hospital público, New Amsterdam. Y una de las frases la que más se repite en toda la serie es ¿cómo te puedo ayudar? Y él termina transformando el hospital al 100% y la cultura que se vive ahí. Y entonces, con esta mirada generosa vas a hacer, por un lado, que cambien las cosas, y por otro lado, que te reúnas con gente que esté en esa misma cultura que tú. Así es. Y eso te va a empujar, ¿no? Reunirte con gente que esté mirando hacia esa dirección. Muchísimas gracias, Daniel. Súper, súper buenas recomendaciones. Y cierro con algunas recomendaciones concretas para el sistema educativo. Para que todo esto se pueda trasladar a la escuela pública, lo primero que necesitamos, efectivamente, y para que educación financiera funcione en el 2025, son docentes fortalecidos. Pero no es fortalecerlos pidiéndoles que hagan más y sobrecargarlos, sino es darles los recursos que necesitan para poder lograr esos aprendizajes y que ellos y ellas vayan aprendiendo en el camino también, porque sabemos que no tenemos especialistas en educación financiera ahorita que sale de la formación docente. Entonces, súper importante. ¿Y qué recursos necesitamos? Primero, cerremos la brecha digital. No podemos hablar de todos estos recursos, cursos libres, aplicativos y todo. No podemos hablar de cómo introducir esto si no tenemos electricidad, conectividad y equipamiento en las escuelas que sea garantizado, con formación para que la puedan integrar al aprendizaje. No es solamente poner un televisor y decir ya tenemos televisión educativa, claro. Es cómo se integra. Entonces esto es lo más importante, creo, como sistema educativo. Y lo segundo que rescato de los dos es alianzas. Si no podemos hacer esto solos como colegio, si no podemos hacerlos como UGEL local, pues busquemos alianzas. Hay emprendimientos en todas las regiones del Perú y estoy segura que a gente como Daniel, como Paola, les encantaría llegar a una escuela pública a transmitir este mensaje y brindar herramientas, y en todas las regiones van a encontrar eso. Así que desde el sistema educativo también, abramos las conexiones que necesitamos darles a los estudiantes, a los docentes y a las escuelas en general. Les agradezco muchísimo su participación, y gracias a todas y todos por vernos. Sigan conectados a la 4ª temporada de Transformando la Educación. Agradecemos de manera particular a la Fundación Naumann por apoyarnos en este proyecto, y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Gracias.